espiritualidad yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. No, realmente estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hay que tener una disciplina, porque muchas veces la gente no lo ve, pero los sacerdotes realmente tenemos que tener una grandísima disciplina en nuestra propia vida y en todos los aspectos. Es decir, tenemos que ser un fiel espejo donde nuestros, llamémoslo ahijados, llamémoslo hijos de misterio en vuestro caso, en fin, se puedan reflejar y realmente vean de una forma fidedigna cómo se puede realizar eso que se suele llamar milagros, pero que no deja de ser otra cosa que de si vives la vida realmente tal y como la tienes que vivir, la vida parece un milagro en sí mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos viviendo una espiritualidad que cada vez nos va elevando más. Y no es dejar de hacer cosas, es saber cuándo hacerlas, pero sobre todo la mayor disciplina, más que física, es una disciplina mental, interior. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate lo que acaba de decir, porque el otro día conversaba yo con un ahijado mío y una de las palabras que le dije precisamente fue eso. Cuanto más estudio Ifá, ¿no? Más me doy cuenta de la innecesariedad de hacer cosas. Es decir, que todo parte de tener un buen carácter, un buen iguapelé, que se le llama a nosotros, y estar alineado con tu orí, por supuesto tener una buena relación con tu orisha y efectivamente con el cuadro espiritual. Pero bueno, no estoy aquí en calidad de babalago, sino que estoy en calidad simplemente como todos los oyentes que te estamos escuchando, con los párpados abiertos y tratando de entender cómo es la espiritualidad que predica la 21 División, que predica todo lo que son estas corrientes que se le denominó en un momento dado vudú y cómo se fueron derivando, ¿no? Cómo fueron surgiendo o cómo se fueron mezcolando, por así decirlo. A mí me resulta un poco extraño ver cómo en estos tiempos los servidores de misterio se preocupan tanto por aprender sobre recetas mágicas para ayudar a la gente. En mi tiempo, cuando a mí me formaron y cuando yo era adolescente, que yo ya tenía conciencia para ver en la casa de mi abuela, de sus amigos y su gente relacionada, ¿no? De su entorno, todo lo que era aquello. No había eso de hacer tantas recetas mágicas, o sea, el servidor de misterio entraba en trance y el caballo, o sea, el servidor de misterio, el caballo de misterio entraba en trance y el misterio, el Loa, hacía una cantidad de cosas extravagantes y espontáneas. Y podría ser que te dijese hasta, mira, ve, coge caca de vaca y póntela en los pies. Y después te mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua. Cosas así. O duerme 3 días del lado derecho. ¿Tú entiendes? O sea, cosas que surgían en el momento. Y que en principio parecen totalmente absurdas. Ajá, sin ningún exactamente, sentido. cosas que surgen en el momento y ya está. Y bueno, y nadie lo cuestionaba. La plaza apuntaba, todo. Cuando ya se acababa entonces el trance de la consulta, lo que le dijo fulano y a Mengano fue que hiciera esto y lo otro. Perfecto. Pero el caballo de misterio no se quedaba con eso como para decirle a otra persona. Sabía que esto tenía que soltarlo. Porque eso era para esa persona. Y que si se le ocurría decirle después a otra persona que viniese con la misma situación, pues entonces coge caca de vaca y estrújatela en los pies y después que te echa agua, se estaba equivocando totalmente porque a esa persona no le iba a funcionar. Claro, que aquí tratados no existen, como se suele decir. Sino entonces, si tú tienes recetas, sí, estás equivocado, porque es que no le va a funcionar a todo el mundo. Eso es lo que en el momento surja. Entonces, ocurre que dentro de lo que es el servicio al misterio, hay 2 maneras de canalizar al misterio. Una es en vista clara y otra es completamente dentro de lo que es el trance. En vista clara significa, estamos tú y yo conversando en este momento y yo estoy consciente de que me pueden estar llegando una información a mi mente, pero que no surge de mi personalidad. O sea, yo sé que me está en ese momento el Loa dirigiendo para que te pueda decir una cosa. Puede ser aquí mismo en esta entrevista que no es lo que está ocurriendo en este momento, pero yo te quiero decir un ejemplo, como también en tu allí llega alguien con una situación especial y tú no tienes una receta preparada. Tú sencillamente en ese momento sientes la presencia del Loa con el que tú trabajas, o sea, con el que tú regularmente asistes a las personas, que aunque tengas un cuadro espiritual, siempre hay un Loa principal, que es el que te dirige en la acción, ¿no? En el servicio. Y tú sientes la presencia de ese Loa y sencillamente comienzan a fluir las ideas en tu mente y tú a transmitirlas.
y Mambodori. Aquí me da un poco de lo que acaba de decir, que me parece totalmente extraordinario, ¿no? Porque es un concepto muy interesante, este de la vista clara. Pero aquí me da también un poco de recelo el poder pensar que ahora, por ejemplo, haya muchos oyentes que nos estén escuchando y empiecen a creer que puedan tener vista clara, ¿no? Porque muchos de los oyentes, incluso muchas personas que conozco, pues si no han practicado, han estado cerca de gente que practique pues, en lo que las tradiciones afrocubanas se conoce como las misas espirituales. ¿Cómo se puede distinguir que realmente se está recibiendo una canalización en vista clara de lo que es tu propia mente? Es decir, que estamos metiendo mente en un momento dado. Bueno, eso sí que es verdad que es complicado. Eso me imagino que te lo da la propia experiencia, ¿verdad? Eso sí es verdad que es complicado, porque es que tú dijiste algo muy importante, la persona, ella misma se cree y Exacto. genera una sensación Porque aquí tenemos física de que está sintiendo lo algo. está somatizando, Ajá, entonces exacto. tenemos un terreno Sí. pantanoso, ¿verdad? Ajá, sí. La respuesta que siento, debo decirte, es que se va a ver en el resultado. Ajá, totalmente. En el de resultado. O acuerdo. sea, después que tú le dices algo a una persona, si eso resulta ser así, si eso funciona, entonces estabas realmente en un trance en vista clara. Ahora, si se queda en nada, pues es un mentalismo. Claro. Hombre, yo desde aquí quiero lanzar un mensaje de responsabilidad y que la gente no empiece a creerse todo lo que le pasa en su vida y que se crea que es fruto de cosas que tienen que ver con temas espiritistas o espirituales, por así decir, y que ponga también un poco de raciocinio, ¿no? Y que sobre todo práctica y sobre todo que se acoja a sus mayores y que vayan viendo precisamente a alguien que les pueda ir marcando, les pueda ir diciendo todo esto. Iría más allá, diría que incluso ni siquiera es el servidor el que tiene que estar muy pendiente de esas cosas, porque es difícil que un servidor tenga la humildad y el equilibrio para aceptar a sí mismo que puede estar mentalizando. Es el que va buscando la asistencia. Hay una cosa que siempre le digo a las personas: ustedes tienen que observar la vida de quien está dando el servicio. Deben ser personas normales. Efectivamente. Eso es tan complicado de poder entender. Normales. No me inspira mi confianza alguien que yo vea que en su vida personal se crea un santo, se crea un ángel, vaya por la vida, no sé, o sea, yo sé que me estás comprendiendo tú, Sí, y sí. espero que también me estén entendiendo los oyentes. O sea, tú tienes que observar, es una persona que lleva una vida normal, es una persona que se ve a sí misma como un hombre o una mujer común y corriente, que tiene todas las necesidades del mundo y que es como tú mismo, ¿entiendes? Pero cuando tú ves que el servidor marca la diferencia de que yo soy el sacerdote, yo soy la sacerdotisa y tú eres entonces quien viene, ya ahí ya tú tienes que empezar a decir, espérate, aquí hay algo. Aquí hay algo, porque esta persona no se siente a sí misma como otra más. Entonces es una situación de que quien tiene que poner atención es el que va buscando la asistencia, más que el que entiende tiene que darla. Muy bien, muy interesante todo. Me gustaría que empezáramos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué conceptos se barajan dentro de la 21 División? Por ejemplo, ¿cómo es el panteón? ¿Cómo sería el concepto de divinidad, por ejemplo? O no sé cómo podríamos ir enfocándolo para que vayamos entendiendo cómo funciona todos los engranajes del vudú y de la 21 División. Bueno, lamentablemente para mi gusto, en la 21 División Dominicana el concepto de la divinidad es básicamente católico. ¿Y por qué te digo que para mi gusto? Porque realmente en lo personal me siento más cercana de lo que es el entendimiento del plan divino que tenían los aborígenes e incluso los africanos. Y yo en lo personal me rijo más por eso. Pero reconozco que en la 21 División todos los principios, lo que es la cosmología, lo que es también el entendimiento de la ética y la moral, es católica. Digamos que tiene una fuerte presencia de lo que sería la cultura católica cuando llegaron a la isla, ¿verdad? Absolutamente, es europea y es católica. La presencia
de la cultura aborigen y de la cultura africana es más en la práctica. O sea, estamos hablando que lo que vendría a ser un poco la ética es católica, pero no se cultúa ningún santo católico, sino que se cultúa... No, sí se cultúan, claro que se cultúan, Sí, pero explícanos un poquito se esto. cultúan de una forma distinta a como lo hace un católico. Por ejemplo, un católico regularmente, vamos a suponer, hoy es el día de San Martín de Porres, mañana es San Carlos Borromeo. A San Carlos Borromeo pues van a una iglesia a escuchar una misa, muy posiblemente a la iglesia de a una iglesia, a una parroquia que sea de San Carlos Borromeo, le pueden llevar flores, le dan una ofrenda a la misa, a la iglesia y ya está. Pero nosotros no. Nosotros entonces hacemos, en primer lugar, no solamente vamos a la iglesia, hay quienes nunca van a la iglesia, pero hay otros que sí van a la iglesia. Yo, por ejemplo, hay ciertas festividades de santos que sí voy a la iglesia, como por ejemplo San Miguel Arcángel, la Virgen del Carmen y la Virgen de la Altagracia, voy a la iglesia, pero no todos. Entonces, la mayoría de las personas no van a la iglesia a nada dentro de nuestra tradición, sino que ellos en sus propias casas o en las casas de misterio realizan una ceremonia especial. Entonces, en esa ceremonia se hace una hora santa, que es una de las cosas que yo veo ya perdida dentro de los devotos católicos. La hora santa se queda exclusivamente para el sacerdocio católico, pero nosotros hacemos la hora santa en nuestras casas o en las casas de misterio. Ese es el primer paso. Y después, entonces, viene el toque de tambor, que es una herencia no solo africana, como la gente piensa, sino también aborigen, taína, en el caso de nosotros los dominicanos. El toque del tambor, de los atabales, viene también la danza, los cánticos, las salves que son también católicas, pero salves particulares, ya incluyendo no solamente el nombre del santo, sino lo que también nosotros llamamos el nombre del misterio. Como por ejemplo, San Miguel Arcángel es el nombre de santo, pero el nombre del misterio, como Loa, es Belie Belcán. Entonces, en esa salve, las letras no solamente mencionan al santo, sino también al punto de misterio. Y luego se da el trance. Pero las mesas de altar que se ofrecen al santo en esa festividad, en esa ceremonia, no es como la que tú vas a ver en una iglesia. Nosotros, como espiritistas que somos, le ofrecemos comida, le ofrecemos bebida, otras cosas más también que están relacionadas con lo que es la esencia de ese santo. ¿Te fijas? Entonces es algo mucho más amplio y desde mi punto de vista mucho más divertido también. Porque a mí me encanta ir a una misa, a mí me encanta ir a una iglesia y sentir esa tranquilidad, esa paz con el que el católico cultúa a sus santos, pero también me encanta la alegría con la que nosotros lo hacemos como legado de los aborígenes y de los africanos. Entonces nosotros practicamos una tradición que es tricultural, pero lamentablemente, por ejemplo, el concepto de la divinidad que tenían los aborígenes, que es una cosa preciosa, el entendimiento de lo que son los semíes, de que los semíes son los dioses. Los loases, exactamente, lo que son los loases, para nosotros los santos, los dioses, sí, el concepto de una divinidad que no es solamente masculina, como por ejemplo Atabeira, la presencia de Atabeira en la cultura taína, que es la gran madre, y también el gran padre que existe. Algo así como la Pachamama, ¿no? Exactamente, como la Pachamama. Todo eso tan hermoso y esa relación con la naturaleza del taíno y del africano no existe en el catolicismo. Y entonces tú ves que nosotros los 21 divisionistas tenemos que salir a aprender a buscar eso un poco más, porque si no, las personas se quedan encerradas en la casa de misterio, todo lo hacen en la casa de misterio y no salen al campo, no salen a la naturaleza. Cuando yo les digo a la gente, es que para dar un punto, no se debe dar el punto dentro del altar. El punto hay que ir al lugar de poder. Cuando hablamos de entregar un punto, sería el equivalente a recibir un oricha, ¿no?
a recibir la fuerza vital Sí, de un lugar. por ejemplo, decir a nuestros oyentes que ahora mismo estamos realizando esta entrevista, hemos traído nuestra unidad móvil, como se suele decir, aquí a la casa de Mambo d'Artaud, y estamos justo en el Vallí. El Vallí es podemos decir que es un ilé, como lo que nosotros entendemos el Bueno, ilé. el Ilé es la casa, La del, casa del misterio, misterio. pero eso no es tanto físico, sino que es una casa espiritual, es una familia espiritual, no Ajá. es un espacio físico necesariamente, Y aunque sí hay un espacio físico, creo que sería está el el Vallí Vallí. de Ajá. servicio, exactamente, sí. Vale, entonces deciros que estamos en el Vallí. Realmente me encantaría transmitiros la belleza y la energía que supura todo este sitio. La verdad que es precioso. Y deciros que, a diferencia, por ejemplo, de la tradición yoruba, por ejemplo, lo que encontramos son pues muchas figuras alegóricas de lo que son los loases y bueno, y las metresas, que las metresas serían los loases femeninos, ¿verdad? Exactamente, sí, los loases femeninos. Así Ajá. Entonces, cuando hablas, por ejemplo, ha mencionado varias veces lo de recibir un punto, sería cuando, no sé, corrígeme si la palabra es correcta, cuando un devoto o un hijo de misterio necesita recibir lo que nosotros le denominamos a lo mejor recibir un orisha concreto porque lo necesita por cualquier circunstancia. Pero eso también lo dijimos un poco hace un rato, cuando decíamos que tú naces con tu propia fuerza vital, Efectivamente. pero que entonces los loases te refuerzan. Exacto. Esa fuerza vital con el puente de ellos. Entonces esto es lo que sería equivalente a eso de recibir un orisha. Efectivamente. Y yo quería hacer hincapié en esto que estaba diciendo, es decir, que ese puente de ese lugar concreto, lo suyo es recibirlo en el lugar de poder de ese... Así es que debe ser, así es que debe ser. Sin embargo... Perdón que te corte, a lo mejor un río, a lo mejor una montaña, ¿no? Hay que salir a la naturaleza, o sea, no puede ser Somos todo animistas al fin y al cabo. Exactamente, entonces, ¿cómo no? Si somos animistas, ¿cómo vas a hacerlo todo encerrado en un espacio? Pero eso ¿de quién se hereda? Del católico, porque todo es en la iglesia. Claro. No se hace nada fuera de ahí. Claro. ¿Te fijas? Entonces eso es lo que yo digo, no, hay que salir, nosotros tenemos tres legados culturalmente, tres legados culturales y religiosos, y tenemos que aplicar lo que heredamos de los aborígenes y de los africanos, y esa parte es sumamente poderosa e importante. Nunca va a ser igual recibir el puente de un Loa en el Vallí que recibirlo en una zona de poder de la naturaleza. Y cuando habla Mambo d'Artaud de los tres legados, entiendo que es el legado católico, el legado aborigen y el legado africano, ¿verdad? El orden sería el legado aborigen, el legado católico y el legado africano. Uh-huh. Y cuando en alguna conversación hemos hablado, porque me encanta conocer, ¿no? Y también ver qué similitudes tenemos entre diferentes tradiciones. Cuando hablas, por ejemplo, de... Bueno, me gustaría que ahora después fuéramos entrando un poco más en materia, lo que es cuando un Loa está en punto radar, o en punto petró, o la división blanca, la división negra, la división india. Si nos podrías contar un poquito más al respecto. Bien. Hay un concepto dentro de lo que es el vudú dominico haitiano, de que los loases radá llegaron de África, que son los más antiguos dentro del panteón, y que los loases petró nacieron en la diáspora, en nuestra isla. Bien, en la realidad, desde la forma en que nosotros lo interpretamos, todo misterio puede tanto funcionar con la energía radá como la energía petró. Porque no se trata de dónde proceda el Loa, sino se trata de la fuerza que el Loa